Centro Cristiano La Joya es el lugar donde construimos historias de éxito. Aquí encontrarás una transformación de vida a través de la palabra que tiene poder, palabra que está viva, la palabra de Dios. En el Centro Cristiano La Joya existe una diversidad de actividades, conferencias y eventos especiales que te llevarán a tener un gran encuentro con Dios, como sanidades y milagros, reunión de damas y varones, cursos bíblicos, cena de matrimonios, conferencias relacionadas con el despertar de la fe y valores en la familia, entre otros. El tema de hoy es controlando mis emociones. Muchas personas me han comentado que a veces algunos miembros de la familia siempre están enojados, están molestos, como que han tomado un estilo de vida de estar pues no alegres. Y esta no es la voluntad de Dios. Hay muchas familias con problemas, entre otras familias, por sus emociones. Y bueno, es por eso que Dios nos quiere hablar el día de hoy, porque Dios quiere que usted tenga el gozo del Señor y que saquemos toda raíz de amarguras, saquemos todas las cosas que a Dios no le agradan para que seamos libres y que podamos ser un buen testimonio allá afuera como hijos de Dios. Que no estemos hablando siempre de problemas, no estemos hablando de tragedias y que no estemos de mal humor por lo que esté pasando allá afuera, sino que estamos confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es nuestro amparo y fortaleza y Él es el que nos guía. Proverbios 14:17 nos dice la palabra de Dios: el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Mire qué clara es la palabra, dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. Cuando una persona se enoja, dice la palabra del Señor que pierde el control y entonces hace locuras. Locuras es cosas imprudentes, dice cosas que no quiere decir, toma actitudes que no son las mejores. Y esto genera muchos problemas, sea con su matrimonio, con sus hijos, en un trabajo. Puede decir, pues renuncio, y por el coraje. Por eso dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Y tenemos que saber cómo respondemos cada uno de nosotros cuando nos enojamos. ¿Usted se ha enojado alguna vez? ¿Y cómo responde cuando se enoja? Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Usted cuando se enoja se parece a la persona que va a aparecer ahorita? Hay muchos casos de destrucción por la ira, familias divididas, cuando estaban muy unidas por un mal comentario, por un chisme, por una murmuración, las familias se dividen. Separación en el matrimonio por no saber dialogar y por esos enojos generan problemas y división en el matrimonio con los hijos. Y quiero que sepan que la ira es uno de los frutos, es un fruto de la carne. Es un fruto de la carne, del enemigo. Gálatas 5:20 nos dice la palabra de Dios: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Pleitos e iras son parte del fruto de la carne. Por lo tanto, esto no es de Dios. Y no podemos estarnos enojando y estarnos teniendo ese ambiente en casa, porque los hijos aprenden y piensan que ese es el estilo de vida que deben de llevar. Entonces nosotros tenemos que renunciar a la ira. Y para esto hay que saber qué es la ira o el enojo. La ira o el enojo es una sensación que se expresa de manera física y emocional. Es un conjunto, la ira es un conjunto de sentimientos negativos que generan enojo. La ira es pérdida en la capacidad de automonitorearse. Cuando entra la ira, usted ya perdió el control, ya no dice, a ver, espérate, quédate callado, ya no va a hacer nada. No, ya perdiste todo y ya estás diciendo cosas que no quieres decir, estás haciendo cosas que no son las correctas. Esa es la ira o el enojo. Y es importante que cada uno de nosotros el día de hoy
y usted que me está viendo por televisión y esté escuchándonos por medio de CCJ Radio, pueda preguntarse cómo respondo ante la ira. Usted pierde el control de usted mismo y empieza a hacer cosas que no son correctas. Y para esto vamos a ver la raíz del problema. ¿Por qué se origina la ira? Y mire, algunas personas se enojan más fácilmente y con más intensidad que otras. ¿Se ha dado cuenta? Hay personas que aguantan un poquito más, son más tranquilas, pero hay otras que tantito dicen algo y se prende la mecha y explotan. Ante cualquier provocación contestan muy rápido la agresión. Job capítulo 5, versículo 2, dice, es cierto que al necio lo mata la ira. Mire qué interesante, al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Al necio lo mata la ira. Entonces, aquí podemos comprender que la ira viene de una persona que es necia. Una persona necia no es sabia, insiste en problemas, insiste en que haya un choque, insiste en que se falten al respeto, insiste en que haya una agresión y continúen diciéndose cosas. Entonces, al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Y aquí es un círculo vicioso, dice, porque al codicioso lo consume la envidia te trae ira, porque dices, ¿por qué yo no tengo esto? Y se enojan. Y es un círculo también que lo llevan. Por eso es importante que podamos analizar cómo estamos nosotros. Ahora, el por qué se origina la ira, vamos a ver varios puntos, y esto es algo muy importante. Primer punto, ¿por qué se origina la ira? Mire lo que vamos a ver ahorita, cuando se le da todo al hijo y luego no le da a usted algo que él pide, siempre le da todo, pero algún día no le da lo que pide. Cuando es niño, primero va a ser berrinche, pero cuando crece y no obtiene lo que quiere, entra en ira y en enojo. Entonces usted decide cómo va a educar a sus hijos, si los va a malcriar, los va a darle todo y se esfuerza por darle todo, pero el día que usted le falle, ese hijo va a ser malagradecido. Y lo puede ver un niño de 3 años, 4 años, y de repente le dicen, hoy no hay dulce, hoy no te da chocolate, o no te compres ese juguete, pero siempre le da a usted todo. El niño hace un berrinche, se tira al suelo, le avienta patadas, hace muchas cosas, porque es un amor mal guiado. Uno dice, es que le amo mucho y le voy a dar todo lo que yo pueda. Sí, pero si usted le da todo, puede hacer algo, ese hijo, esa hija le va a decir, es que no me quiere mi papá. Y hace su berrinche y se va a patalear y le va a hacer cosas. Yo he visto niños que dicen, te odio, no te quiero, mamá, no te quiero. Es tremendo eso. Y cuando el niño crece, pues en lugar de hacer su berrinche en el suelo, cuando no le dan algo, no obtiene algo, ese hijo o esa hija entra en ira y en enojo. ¿Por qué se origina la ira? Por un abuso, por una ofensa, cuando le ponen un apodo o hablan de usted, pues hay gente que se enoja y entra en ira, por algo que molesta o irrita. Por ejemplo, no sé si le ha pasado que usted no hace un pago a tiempo y al otro día lo va a pagar y los intereses son muy altos. ¿Cómo es posible que de un día nomás ya subió 500 pesos más porque no pagué a tiempo, por decir algo, ¿no? Y se enoja, ¿no? Por una injusticia, por un engaño, por una envidia, por recibir un insulto. Por ejemplo, ¿usted cómo reacciona cuando le tocan el claxon? ¿Le contesta igual? Cuando un vecino le insulta, se acerca, ¿qué dijiste? O ya usted es cristiano y dice, Señor, bendícelo. Recuerdo que me platicaron de un caso de un carro se le cierra y el otro, sí, se le cierra también, y ahí venían así, y de repente, ya cuando se emparejan, el otro dice, adiós hermano, Dios le bendiga. Wow. ¿Qué efectos produce la ira? Ponga mucha atención. Cuando está la ira, la persona se siente ofendida. Y muchas veces, después de la ira,
cae en depresión, hay un odio por ese sentimiento que pasó, hay un deterioro en las relaciones familiares dependiendo del problema que tuvieron o el malentendido. Hay conflictos en el interior de la persona reflejándose en el hogar o en el trabajo porque tiene ira y se refleja en la manera de trabajar, en la manera de contestar. Yo en la compañía hubo un trabajador que se discutió con su esposa, venía muy enojado y le tocó revisar en los postes de alta tensión uno de los cables, pero venía tan molesto y tan enojado que se le olvidó la distancia que debe tener, cuidar para que la energía no lo agarre. Entonces venía tan enojado y tan distraído que no se dio cuenta, pasó el límite, le agarró la corriente, lo empujó, lo botó y desde arriba cayó carbonizado y murió. Por la ira, porque se lleva el problema al trabajo, de enojo, de ira, y es muy delicado todo esto. O al revés, del trabajo se lleva la ira a casa y pobre esposa y pobres hijos, ¿qué culpa tienen? Es importante saber los efectos que produce la ira en una persona. Imagínense una persona deprimida y llega a la casa toda deprimida, está la familia esperándolo para platicar, para jugar, para salir. No quiero nada. Y todo esto es importante que veamos cómo respondemos a estas reacciones. ¿Cómo identificar que una persona iracunda es iracunda o es enojona? A ver, voltea a ver a su vecino. Si estaré yo a un lado de algún iracundo o enojón o no, nada que ver, aquí puros llenos de amor. Le voy a decir varias características y usted como que de reojo dice, no, pues creo que sí, o no. O dicen, en mi casa hay alguien que se parece a esto. ¿Cómo identificar a una persona iracunda o enojona? Número 1, cuando hay inmadurez emocional, que cambia constantemente de estado de ánimo. De repente está bien, de repente cae hasta abajo, de repente está muy molesta y otra vez tranquilo y otra vez molesto. Es una persona inmadura emocionalmente, es una persona iracunda o enojona. Cuando es una persona escasa de tolerancia a la frustración, cuando no le salen las cosas y no tiene tolerancia, es una persona que explota y se enoja. Me acuerdo mucho una escena que vi, iba yo manejando y un carro que venía delante de mí se da una vuelta en U, pero no calculó bien la vuelta y le pega al carro que estaba estacionado en la acera, da la vuelta y ¡pum!, le pega al carro y se baja y le empieza a dar de patadas a su carro en las llantas y se enoja y se jala el pelo y dije, wow, qué interesante. Pero, ¿usted cómo responde? ¿Se enoja, grita, hace o cómo somos? ¿Cómo identificar a una persona iracunda o enojona? Cuando es insegura. Y como es insegura, para que no le critiquen o porque le ven errores, se enoja y explota. O una persona impaciente, que quiere todo rápido y si no se lo dan, explota y es iracunda. Cuando una persona es soberbia, no reconoce los errores y generalmente es una persona que va a ser iracunda, va a ser enojona. Cuando tiene una baja autoestima, es una persona también que de alguna manera va a manifestar enojo porque se siente menos y piensa que cualquier comentario es contra la persona y se molesta y se enoja. Cuando una persona es egocéntrica, hay egocentrismo, todo para las personas, se enoja porque no lo toman en cuenta. Y va a un lugar y, es que no me saludaron, no me tomaron en cuenta, si me explico, quiere ser como el centro de atención de la fiesta o de la reunión o lo que sea, y no lo toman en cuenta porque, pues normal, y él se siente ofendido o ella se siente ofendida. Se molesta y se enoja. Yo quiero que el Espíritu Santo vaya hablando a su corazón y que vayamos viendo si en nosotros hay un poquito de enojo o a lo mejor alguno es iracundo. Una persona iracunda o enojona es llamada hijos de ira. Mire qué tremenda. Son llamados hijos de ira.
Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Mire qué tremenda palabra. Lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira. Enojones, iracundos, necios. ¿Y sabe una cosa? Dios quiere que nosotros ahora en Cristo somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo y tenemos que restaurar y tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Porque hay consecuencias de la ira. Mire, las consecuencias de la ira o el enojo, nos dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Vuelve a confirmar que una persona que se enoja es necio. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Usted no quiere ser necio? No se enoje. Pídale a Dios que le dé esa paz, que no reciba lo que la ofensa, no reciba lo que le están haciendo. Tranquilice ese día de Dios, fortaléceme, Señor, yo no quiero caer en esto. No quiero lastimar a mis seres queridos, no quiero personificarme, yo quiero dar un buen ejemplo como hijo de Dios. Dar un buen ejemplo como hijo de Dios. Ahora, estamos viendo varias consecuencias de la ira o el enojo. Por ejemplo, esas consecuencias de la ira y del enojo nos llevan a una pérdida de control, tener un accidente, tener acciones violentas ante la familia o en el trabajo, donde puede haber golpes o palabras mal que no edifican y se lastima a la familia, se lastiman a las personas. Insultos son consecuencias de la ira. Ofensas, afectamos a la otra persona que está cerca de nosotros, como en nuestro matrimonio, con los hijos, en el trabajo. Consecuencias de la ira, atacamos verbalmente o físicamente a otras personas. Con la ira puedes destruir objetos. Hay personas que avientan la mesa, avientan la vajilla, avientan cosas por la ira sin darse cuenta. Y es tremendo. Yo conocí a una joven antes de conocer al Señor que cuando se enojaba empezaba a aventar el sartén, las cosas, tiraba todo. Pues qué tremendo, ¿no? Y luego todo roto. Ya se daba cuenta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se cegaba. Entonces no podemos hacer eso. Entonces esas consecuencias de la ira, cuando se pierde el control, es algo muy tremendo. Entonces destruir objetos. Y yo quiero hablarles de un personaje que es Moisés. Moisés rompió las tablas de los 10 mandamientos. Y imagínense, vamos a verlo juntos, cómo la ira tiene consecuencias, o el enojo tiene consecuencias. Pero antes de entrar con esto, primero voy a leerles esta parte de Proverbios 15:18. Proverbios 15:18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El hombre iracundo promueve contiendas. O sea, el que se enoja va a generar problemas, pleitos. Vamos a ver a Moisés. Moisés rompió las tablas porque estaba enojado. En Éxodo 31:18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea, el Señor le da 2 tablas que eran los 10 mandamientos. Cuando vemos en Éxodo 32:19, dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento, cuando él baja, dice, y vio al becerro y la danza. ¿Se acuerdan que hicieron un becerro de oro para adorarlo? Dice, Moisés se tarda, mejor vamos a buscar un nuevo Dios. Y Moisés ve lo que hicieron. Dice aquí, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Si se da cuenta, estaba enojado. Y dice, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Imagínense que es tiempo de ahora y usted ve algo que no le guste y agarra su tablet, su Mac,
¡pah!, las tira entre las piedras porque está bien enojado. Su celular, el iPhone 6 o el 7, ¡pah!, o su Samsung, no sé cuál tenga, rompería las cosas. Agarraría su televisión de 80 pulgadas extra delgadita y ¡pah!, le tira una patada de karate, todo enojado y ¡prum!, se rompe todo. Moisés lo hizo. Eran las tablas que Dios había dado, algo sobrenatural, y las rompe por enojo, por ira. Y me llama mucho la atención porque dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Y no eran cualquier tabla, dice, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Si te dieran a ti unas tablas escritas por el dedo de Dios, tuviera un valor impresionante, ¿no? Increíble. Pues aquí vemos que Moisés, fue tanta su ira, su coraje, que rompió las piedras y pues las destruyó. Vamos a ver en Éxodo 32:20, dice, y tomó el becerro que habían hecho, o sea, no obstante que estaba enojado, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. O sea, ese ídolo lo quemó hasta hacerse como cenizas, fuego, y luego lo pasó el agua, hizo un atolito y se los hizo comer a todo el pueblo de Israel. Imagina que estás en la cocina, en el comedor, y estás con tus hijos, los hijos están jugando, de repente ¡pum!, se cae la caja de la leche. ¡Tas! ¡Ah! Te pones así como la foto que vimos de la muchacha así. ¡Ah! Y agarras y levantas la caja de la leche, la metes a la licuadora y se hace polvo, le echas agua y le das a tus hijos, órale, para que se les quite de esto que hicieron. Es la ira. Estaba tremendo Moisés en esa área, ¿no? Les dio a comer del becerro, lo hizo en polvo y se los dio. Estaba enojadísimo. Y si lo dio a beber a los hijos de Israel. Pero vemos la actitud del Señor, de nuestro Dios. Dios es paciente con nosotros. Y Dios amaba a Moisés. Éxodo 34:1, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Mire con qué tranquilidad, pero dice, acuérdate que tú las rompiste, pero búscate otras piedritas y voy a volver a escribirte lo que te escribí en esas 2 tablas que rompiste. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿tú qué le has quebrado al Señor? ¿Muebles? ¿Ya quebraste tu matrimonio? ¿Estás quebrando el corazón de un hijo, diciéndole todos sus errores en lugar de levantarlo y de enseñarle a hacer las cosas? ¿Estás quebrando tu negocio por tu ira y tu enojo? ¿Estás quebrando tu salud por la manera de alimentarte y sin querer estás dañando tu cuerpo? Porque eres el templo del Dios viviente y no estás cuidando eso. Y es importante que veamos, usted que me ve por televisión, usted que ha quebrado de las cosas que Dios le ha dado. Moisés rompió las tablas, pero usted ha quebrado algo sin querer, por el enojo, por la ira. Ha dicho palabras que no quiere decir y con esas palabras dividió a la familia. ¿Qué hemos quebrado? Porque cuando veíamos de Moisés nos reímos y dijimos, ay, no, pues sí está tremendo Moisés, pero ¿usted qué ha hecho? Quizás ha quebrado muchos trabajos por su ira y le han dicho algo y usted explota y abandona la fuente de provisión en su hogar y anda de un trabajo a otro. O ha fracturado su matrimonio con la ira en la manera de comunicarse. O con sus hijos, o con un hijo. Sería interesante preguntarnos, ¿yo qué he quebrado de lo que Dios ha puesto en mis manos? Proverbios 29:22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Cuando el hombre se enoja o la mujer se enoja, muchas veces peca. Peca porque dice cosas que no tiene que decir.
hace cosas que no debe de hacer. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, no te entremetas con el iracundo. Si usted conoce a una persona iracunda, hágase a un lado. Proverbios 22, 24 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Y a lo mejor puede decir, pero pastor, yo soy ese. Ah, bueno, vamos a seguir platicando entonces, ¿sale? Número 2, ¿qué dice la palabra del Señor? Quítese toda amargura, enojo e ira, porque eso es lo que quiere Dios, un cambio, que vean a Cristo en nosotros. Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Tenemos que renunciar y quitarnos toda ira y gritería. Número 3, esto es muy interesante, no provoques a ira a tus hijos. Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque sin darnos cuenta, a veces estamos viendo sus errores, puros errores, no vemos sus virtudes, vemos puros errores, estamos critique y el hijo entra en ira. Y usted mismo lo está llevando a hacer cosas que no son correctas. El tener hijos sin criarlos en disciplina y amonestación del Señor, sino tener esos hijos que les pongamos límites y que les enseñemos con amor qué queremos de ellos, en disciplina y en amonestación del Señor, pero no llevarlos, no provocarlos a ira. 4, cuidar lo que hablamos. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Qué interesante. Tardo para hablar, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una persona enojada no puede hacer las cosas del Señor. Tardo para la ira. Y una de las cosas que nos habla la palabra del Señor dice que la blanda respuesta quita la ira. Aquí está una solución. Ante las dificultades, contiendas, la blanda respuesta quita la ira. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La palabra áspera, ¿cómo contestamos? ¿Cómo hablamos? La blanda respuesta quita la ira. Voltea a ver a tu vecino y dile, la blanda respuesta quita la ira. Qué importante es cómo hablamos, qué decimos. Y como conclusión, aquí viene un consejo de parte de Dios en Proverbios 14:29. Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y ser necio es ser iracundo. Y ser iracundo es tener muchos problemas. Es por eso que Dios quiere que hoy hablemos de esto, para que nos analicemos y veamos qué tanto estamos en el amor de Dios o vivimos con enojo, con ira, y estamos destruyendo lo que Dios nos ha dado en nuestras manos, nuestra familia, nuestros hijos, el negocio, todo lo que está a nuestro alrededor. Cuidar que estamos haciendo de eso. Una acción práctica para terminar. Levítico 19:17. Ponga mucha atención. Estamos hablando de la ira y del enojo. Y dice el Señor, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Esto habla de que habrá diferencias, habrá detalles. Dice, pero no aborrecerás, no entres en ira para aborrecer a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo, o sea, pónganse de acuerdo, comuníquense, dialoguen. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, que haya agresión, que haya rivalidad. Versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Esto quiere decir que no hay ira, no hay enojo, menos en tu hogar, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Y yo quiero que ahí donde estás, cierra tus ojos.
dile al Señor, ¿cómo es tu temperamento? ¿Eres una persona que tiene ira, que se enoja por cualquier cosa? Cuando alguien le ofende, luego se enciende y le contesta a cualquier nivel. Quiero que sepas que ya somos hijos de Dios y somos embajadores de Cristo y estamos para dar ese testimonio del reino. Y yo quiero que hoy le digas a Dios, Señor, si hay algo en mí que tengo que entregarte el día de hoy, hoy te lo entrego en el nombre de Jesús. Y usted que me está viendo por televisión, igual que le diga al Señor, Señor, si en mí hay ira o enojo, yo hoy te lo entrego en el nombre de Jesucristo. No podemos seguir viviendo con esta atadura, con este estado de ánimo. No podemos estar viviendo con la ira y con el enojo en nuestra casa, ni en el trabajo, ni con nuestros hijos. Porque Dios nos llamó a ser ejemplo, a que vean a Jesucristo en nosotros, para que seamos uno en Cristo Jesús. Yo quiero invitarte a que ahí donde estás le digas a Dios, Señor, quita de mí todo enojo, estar viendo en mi casa todos los errores, estar criticando todas las fallas de mi familia, las fallas de mis compañeros de trabajo, aún las fallas de mis hermanos en Cristo. Estoy constantemente diciendo, te falta esto y te falta esto y te falta esto, y no veo la viga que está en mis ojos. Decirle, quita de mí esta actitud en mi corazón, renuncio al enojo. Dígale ahí donde está usted, renuncio al enojo en el nombre de Jesús, renuncio a la ira, porque yo no quiero destruir lo que amo, no quiero destruir lo que tú me has prestado. Quizás usted ya destruyó, quebró su negocio por la ira, por el orgullo, o no es la bendición que se espera por ese sentimiento de enojo. Y dígale a Dios, Señor, yo te entrego el enojo. Repita conmigo, Señor, yo te entrego el enojo, te entrego la ira en el nombre de Jesucristo. Y yo te pido, Señor, que tú pongas paz en mi corazón, amor y misericordia para las personas. Yo te doy gracias, Padre, porque tú eres fiel. Y te pido, Señor, que tú bendigas mi vida y que me permitas cambiar y crecer en esta área. Padre Celestial, te amo y te pido que me ayudes a ser un ejemplo de un hijo de Dios, a ser un buen testimonio en el nombre de Jesucristo. Perdóname si he ofendido a mi familia, si les he hablado muy fuerte, lastimado sus corazones, si he dañado sus corazones. Perdóname, Señor, pero hoy quiero que tú restaures mi corazón y yo quiero cambiar mi manera de ser. Dígale al Señor, pon en mi rostro amor, que la gente pueda ver un cambio en mi manera de hablar, en mi manera de comportarme, y aunque que el rostro dé confianza y no temor. Quita de mí todo espíritu de crítica y permíteme ser de bendición para todas las personas que me rodean. En el nombre de Cristo Jesús, yo te lo pido, Señor. Amén. Amén, Señor. Quiero que repita conmigo, vamos a romper una atadura muy fuerte. Repita conmigo, Padre Celestial, yo renuncio a toda herencia de enojo, de ira, en el nombre de Cristo Jesús. De 4 generaciones atrás, yo renuncio a esto y se rompe por la sangre de Jesucristo. Y me declaro libre en este momento de esta atadura, del enojo y de la ira. En el nombre de Cristo Jesús, soy libre y declaro que voy a vivir conforme al fruto del Espíritu Santo.
lleno de amor, de paz, de gozo, de paciencia, de benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo recibo esto en el nombre de Jesucristo y bendigo a mis hijos, bendigo a mi cónyuge y a las personas que me rodean en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Te esperamos con los brazos abiertos todos los viernes y domingos en Zacatecas número 30, Colonia La Joya, en Tultitlán, Estado de México. Ven y da este gran paso de fe, porque estamos seguros que la historia de tu vida va a cambiar.